veremos qué es una función y algunos elementos importantes asociados a ella. Para entender qué es una función, debemos pensar de la siguiente manera. Una función es una regla de correspondencia que asocia elementos X que pertenecen a un primer conjunto X con elementos Y que pertenecen a un segundo conjunto Y, de manera tal que a cada valor de X en X le corresponde uno y solamente un valor Y en Y. Observa lo siguiente. El conjunto X está formado por elementos X. A este conjunto se le llama dominio. El conjunto Y está formado por elementos Y. Este es el conjunto que se conoce como rango. Y la regla de correspondencia que asocia elemento X con un elemento Y, solamente con un elemento Y, es a lo que se le llama función. Es más fácil comprender esto si piensas de la siguiente manera. Date cuenta que siempre existe un primer conjunto X llamado dominio. Siempre existe una regla de correspondencia llamada función y que será la que asociará los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y. A la función, en esta ocasión, la llamaremos f. Y no olvides que la función es una regla de correspondencia. Entonces, recordando la definición que dice que función es una regla de correspondencia que asocia elementos de un primer conjunto llamado dominio con uno y solamente un elemento de un segundo conjunto llamado rango, ve lo siguiente. Nota que cuando x toma un valor, claro, en esta ocasión arbitrario de 2, se aplica una regla y entonces obtenemos otro valor, el valor de menos 7. Esta regla que aplicamos es constante y en este momento no se ha dicho cuál es, pero es importante que sepas que se trata de una regla constante, es decir, lo que le hemos hecho al menos 2 para que nos dé menos 7 es lo que siempre vamos a hacer, porque la regla es constante. Ahora, veamos qué es lo que ocurre si asignamos otro valor, por ejemplo, menos 1. Cuando a menos 1 le aplicamos la misma regla, entonces obtenemos como valor menos 5. Si asignamos otro valor, por ejemplo, el 0, y le aplicamos la misma regla, entonces obtenemos por resultado menos 3. Si damos otro valor, por ejemplo, el valor de 4, al aplicar la regla f, obtenemos por resultado 5. Ahora, es importante darnos cuenta que la regla fue multiplicar por 2 y restar 3. Por lo anterior, ya podemos decir de manera general que cuando asignamos un valor x, al aplicarle a x esa regla, que ahora ya es obvio que es multiplicar por 2 y restar 3, pues obtenemos como resultado 2x menos 3. Es muy importante también darse cuenta que los valores que se asignan es el conjunto X. Los valores que das es el conjunto X, el que se llama dominio, el de la variable independiente. Pero los valores que encuentras son los valores de Y, que es el conjunto formado o llamado rango, también llamado de la variable dependiente. Entonces, ahora ya podemos escribir que f de x es igual a 2x menos 3. Pero entonces, puesto que el dominio es el conjunto formado por todos los valores que puede adquirir la variable x
siempre y cuando y exista, ¿cómo es que encontramos el dominio? Bueno, primero que nada, tienes que saber que el dominio natural de una función es el conjunto formado por todos los valores que la variable x puede adquirir siempre y cuando y exista. Claro, el dominio natural es el conjunto más grande que puede existir, que cumple con la característica anterior. Porque también a una función se le puede restringir su dominio, y en este caso, el dominio resultaría ser un subconjunto del dominio natural, al que se le llama dominio restringido. Por ejemplo, imaginemos a la función anterior que es f de x igual a 2x menos 3. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar su dominio natural? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es despejar a la y responder a una simple pregunta. ¿Qué valores puede tomar x para que 2x menos 3 exista? Dicho de otra manera, en la función y igual a 2x menos 3, ¿cuáles son los valores que podemos poner aquí en x para obtener un valor aquí en y? Pues si lo piensas bien, notarás que realmente a x le podemos asignar cualquier valor, porque cualquier valor se puede multiplicar por 2 y luego restarle 3. Claro, de esta manera garantizamos obtener el valor de y. Entonces, el dominio de esta función es evidentemente el formado por todos los números reales, lo cual se representa de esta manera. ¿Y el rango? Bueno, el rango es algo similar al dominio, porque el rango es el conjunto formado por todos los valores que puede adquirir la variable dependiente, siempre y cuando x exista. Pero también es muy importante darnos cuenta que una vez que el dominio ha quedado definido, la función de manera intrínseca tiene ya definido también su rango. Cuando la función se ha definido en su dominio natural, el rango intrínsecamente queda definido como su rango natural. Sí, porque cuando en la función hemos restringido el dominio, pues evidentemente el rango que aparecerá será el rango restringido. En nuestro mismo ejemplo, vamos a encontrar el rango. Entonces, ¿cómo se encuentra? Es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es despejar el valor de x. Una vez que lo hemos hecho, entonces debemos responder a la pregunta: ¿qué valores puede tomar y para que y más 3 entre 2, que es x, exista? Dicho diferente, en esta igualdad, ¿qué valores son los que puedo poner aquí para y, de tal manera que yo encuentre un valor aquí para x? Responder a esta pregunta es muy fácil, porque notarás que aquí en y podemos poner cualquier valor. ¿Por qué? Pues porque cualquier valor se puede sumar con 3 y al resultado de esta suma también siempre es posible dividirlo entre 2, lo que nos garantiza que siempre existe x. Entonces, y puede adquirir cualquier valor. Por ese motivo, el rango de esta función resulta ser también todos los reales. Muy interesante es lo siguiente, que está ligado con la percepción visual de lo que es el dominio y el rango. Pero esto solamente lo podemos hacer entendiendo primero qué es la gráfica de una función. Y esto es muy sencillo, porque también tienes que darte cuenta que una vez que se ha definido el dominio y de manera intrínseca el rango de una función, pues entonces ya conocemos cuál es la representación gráfica de la función. Bueno, y digo esto porque la representación gráfica de una función
es casualmente el mostrar de manera gráfica todas las parejas X y Y que satisfacen a la función. Para que esto quede más claro, se nota de la siguiente manera. Nosotros hemos encontrado que el dominio de esta función es de menos infinito a más infinito. El dominio de una función es la sombra que dicha función deja sobre el eje de las X. Por ese motivo, aún antes de dibujar a la función, como ya conocemos el dominio, te puedo mostrar con la línea roja cuál es la sombra que esa gráfica dejará sobre el eje de las X. Análogamente, el rango es la sombra que la función dejará en el eje de las Y. Dibujémosla también con una línea verde. Ahora, a la función, que es f de x igual a 2x menos 3, grafiquémosla, que no es más que mostrar gráficamente todas las parejas ordenadas que la satisfacen. No olvides, el dominio está formado por todos los números reales. Por tanto, a x le podemos dar valores cualquiera. En este caso, hemos decidido darle los valores que se muestran. Recuerda que el rango somos los valores que se obtienen al aplicar la regla f. Y hemos encontrado estos valores. Evidentemente, forman parte del conjunto rango. Vamos a graficar la primera pareja ordenada, el menos 2, menos 7. Ahora, coloquemos a la siguiente pareja ordenada. Dibujemos a la tercera pareja ordenada, la cuarta pareja ordenada y finalmente a la quinta pareja ordenada. Después de dar varios valores a x y obtener el valor de y, entonces ya tenemos una percepción de cómo es la gráfica de la función. Si tú aún no la tienes, puedes darle más valores a x para obtener y. Y entonces aquí está la gráfica. La gráfica azul es la función f de x igual a 2x menos 3, cuya sombra sobre el eje de las x es la línea roja, su dominio. La gráfica de la función f de x igual a 2x menos 3 deja una sombra sobre el eje de las y, la línea verde, que es el rango. ¿Qué te parece si resolvemos este problema? Dada esta función, vamos a hallar su dominio, su gráfica y su asíntota vertical. Para hallar su dominio, ya sabes que solo tenemos que responder a la pregunta ¿qué valores puede adquirir x de manera de que y exista? Para empezar, date cuenta que a x se le está obteniendo su raíz, por lo tanto x debe ser positivo. Además, observa claramente que el denominador no puede ser 0, pues la división entre 0 no está definida. Entonces x no puede ser 4, porque la raíz de 4 da 2, menos 2 daría 0, y 6 entre 0 no se puede dividir. Entonces ya sabemos que x es positiva y diferente de 4. Claro, ese es el dominio, el conjunto formado por todos los valores mayores o iguales a 0, pero eliminando el 4. Vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. Le damos valores a x para obtener los valores de y. Los dibujamos y entonces tenemos la gráfica de la función y. Para encontrar la asíntota vertical, lo único que se tiene que hacer es igualar el denominador a 0 y despejar x. Al hacerlo, encontramos que en x igual a 4 hay una asíntota vertical, la cual se muestra de color rojo. Muchas gracias.